Buen día, soy el doctor Jorge Norberto Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy estamos transitando el mes de enero del año 2023. Me voy a referir en forma sencilla y escuetamente sobre el delito de grooming o ciberacoso sexual infantil, el cual está prescrito en el artículo 131 del Código Penal argentino. Ante este hecho estamos dentro de lo que es el título de los delitos contra la integridad sexual del Código Penal argentino. El bien jurídico tutelado es proteger a los menores. Y acá hago un pequeño paréntesis para decirle que está conformado o cómo es la conformación de los menores. De acuerdo a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niños y niñas los menores de 12 años. Y adolescentes las personas entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Los mayores de 18 son mayores. Por lo tanto, el bien jurídico tutelado es proteger a los menores frente a injerencias que impliquen un menoscabo a su libertad, integridad y desarrollo sexual en todos los ámbitos, incluyendo en el mundo de Internet, que es el tema que hoy nos ocupa. En primer lugar, y antes de desarrollar el tema propuesto, me resulta muy importante dejar en claro que el delito de grooming resulta estrechamente vinculado con el delito de pedofilia. Y cuando hablo de pedofilia es una palabra que proviene del griego paidos, que quiere decir niño, y filia, que quiere decir atracción o amor. Entonces, en este caso, la norma lo que establece es una serie de conductas relacionadas a la producción, la transmisión o divulgación de material audiovisual donde hay menores involucrados. Y esto está tipificado como pornografía infantil, prescripto en el artículo 128 del Código Penal, el cual yo digo que sería una suerte de juego armónico entre el artículo 131 de dicho código fondo, es decir, el grooming. En cuanto a la doctrina, al grooming lo refiere como una forma de actividad progresiva y fina, consistente en ir suavizando a la víctima mediante engaños y seducciones. Para finalizar con esta introducción y a modo de aclaración, digo que dependiendo de las conductas desplegadas por un término jurídico, por el sujeto activo, es decir, el autor, el adulto, si no fuera porque no es correcto, estaríamos frente a un concurso aparente de tipos, y donde se aplicaría el tipo legal de la pornografía infantil, vuelvo a repetir, tipificado en el artículo 128 del Código Penal. O bien, y en este caso sí vale, en un concurso real entre los tipos penales de pornografía infantil y ciberacoso sexual infantil. Ahora quiero ir directamente al tema planteado de este vídeo, que resulta el grooming, o también llamado child grooming. Child grooming en español es acicalamiento a menores, atraer a menores a diversos negocios ilícitos. Por lo tanto, se denomina grooming la situación en que un adulto acosa sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación con el solo propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual del mismo. Por eso dije que este sería un paso previo a lo que dice el artículo 128 y ese sería para mi gusto el juego armónico que le dije que jugaba. De acá, la integridad sexual de lo que dije recién del mismo es, por ejemplo, abusar sexualmente, el tráfico de niños, la prostitución infantil, el tráfico del cibersexo, pornografía infantil y muchas otras cosas más. Cuando dije acosar, digo que se refiere a perseguir y molestar de manera constante o repetida a una persona. Los autores de este tipo de delito suelen generar un perfil falso en una red social, en una sala de chat, en un foro, en algún video, juego, u otra cosa similar donde simulan ser un chico o una chica y de esa manera se mimetizan y entablan una relación de amistad y confianza con el menor que quieren acosar.
El mecanismo del grooming consta de varias fases o etapas, como quisiéramos llamarlo. Suele comenzar con un pedido de foto o video de índole sexual o erótica. Este pedido, por supuesto, lo está realizando el adulto, que está utilizando un perfil falso. Cuando consigue este material, quien lo pide puede o bien desaparecer de escena por completo o bien después utilizarlo para chantajear a la víctima con hacer pública esa información si no le entrega o nuevos videos o fotos o si no accede a un encuentro personal. Ahí está también una situación peligrosa. En Argentina, el grooming es un delito que fue incorporado al Código Penal en el año 2013 bajo la sanción 26.904. Esto es a título ilustrativo nada más, una ley que es muy cuestionada en la actualidad. La penalización incluye prisión de 6 meses a 4 años a quien por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier tecnología de transmisión de datos contacte a una persona menor de edad y con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. ¿Qué pasa en las fases del online grooming? En principio tenemos la creación de ese vínculo de confianza entre el adulto y el menor. En muchos casos a través de sobornos o engaños, entonces el agresor contacta al menor y establece el vínculo de confianza, como lo dijimos hace unos momentos atrás. Tenemos el aislamiento de la víctima, después tenemos la valoración de los riesgos, después vienen las conversaciones sobre sexo, las peticiones de naturaleza sexual. Tenemos, podemos decir, dos tipos de grooming. Primero, los que están sin fase previa de relación y generación de confianza, es decir, el acosador logra tener fotos o videos sexuales de los menores mediante la obtención de contraseñas o hackeo de cuentas. Con este material sexual o erótico en su mano, va a extorsionar al menor con mostrárselo si éste no le entrega, por ejemplo, más material o accede a un encuentro personal. En este caso, el material es obtenido a la fuerza y el menor acosado puede no saber cómo obtuvo ese material. Y la segunda fase podríamos llamarla como previa de generación de confianza. En este caso, el material es entregado por el menor directamente y, de acuerdo a la confianza, se vuelve el instrumento indispensable para el sujeto activo me refiero. Esto es para generar esa confianza, este adulto se va a valer de distintas herramientas para mentir sobre su propia identidad y hacerse pasar por un igual, es decir, por un chico, una joven, un adolescente, un par. Esto lo va a lograr manipulando o falsificando fotos o videos y manteniendo conversaciones con un lenguaje, llamémosle coloquial, que va a estar acorde con la edad de aquella persona que está queriendo acosar. También suele tomar algunos gustos y preferencias que los chicos siempre vuelcan en la web para producir una falsa sensación de familiaridad o amistad. Es frecuente que quien realice el abuso utilice el tiempo para fortalecer y además para que también pueda intensificar el vínculo. Este tiempo puede variar según los casos. Para el abusador puede lograr su objetivo en una sola charla o esperar a lo mejor meses o incluso hasta años. Esto ayuda a que el menor se olvide y deje de tener presente que del otro lado hay un desconocido, porque a partir del tiempo transcurrido, el exceso en tiempo transcurrido, las conversaciones que han sido compartidas pasa a considerarlo como un amigo más. Una vez que el material llega al abusador, esto se genera en una situación de chantaje, donde suele quedar en evidencia ya la mentira sobre la identidad del adulto, quien le va a pedir al menor más imágenes, incluso un encuentro personal. Esto va a ser a cambio de no mostrar o no dar a conocer el material que tiene, el chantaje. La posición de poder que tiene el adulto que se encuentra sobre el abusador se va a reforzar sobre el manejo que va a tener con el menor. Y por la vergüenza que se siente a este chico, chica o adolescente al enterarse
de que se expuso ante alguien que es más grande que él, que puede hacer público el material privado, entonces podría llegar a haber un acceso. Es necesario destacar la importancia que tiene la cámara web de nuestros sistemas, ya que se vuelve indispensable, y en muchos casos, para que el menor se exhiba ante el adulto, los abusadores se valen de programas que producen un falso video para aparentar ser una persona más joven o un chico. ¿Cuál es una posible prevención? ¿Cómo es la detección del grooming? Es importante entender que el mundo digital atraviesa la vida de todos los jóvenes, últimamente más que ninguno, y que a pesar que existe riesgo en su uso, no sirve que se le prohíba al menor la utilización. Para la prevención de este tipo de delitos es primordial que estos adultos, llámese padre, hermano, algún familiar, un docente, un mayor que esté a cargo del menor, tenga un muy buen diálogo sobre ellos con estos temas y explicarles que las charlas, el pase de material y datos que son sensibles hacia desconocidos son riesgosos, ya que estos pueden ser utilizados para la extorsión o el chantaje. Algunas sugerencias que puedo brindarle para los adultos. ¿Qué se debe tener en cuenta y explicarle a nuestros menores y qué hacer al detectar una situación delictual de esta naturaleza? Primero, comprender que la información que se vuelca a Internet puede caer en manos de algún desconocido con malas intenciones, inescrupuloso. Algo importante, no dar información o imágenes comprometedoras en redes sociales o chat a nadie, mucho menos a desconocidos. No utilizar la cámara web cuando chatean con desconocidos. Del otro lado pueden estar grabando lo que ellos muestran, tengan o no contenido sexual. Esta imagen forma parte de la entidad digital que se va a utilizar y se requiere cuidarlo y protegerlo. Mostrarse a través de una cámara web es una forma de entregar material a un desconocido que puede hacerla circular por la web o utilizarla para futuras extorsiones. Tratar de no utilizar el nombre completo o usuario cuando se juega en online. Es preferible colocar algún sobrenombre, evitar, por supuesto, el apellido, para impedir que los desconocidos accedan a una información real y personal, porque después se la van a terminar buscando por otro lado dentro de la web. También debe saber cómo se configura la privacidad y la seguridad de las cuentas. Esto es para poder realizar acciones junto a sus menores y poder elegir con quién van a compartir esa información que publican. Y tratar de evitar que se apropien de información comprometedora. Para esto es necesario configurar y mantener la seguridad de los dispositivos. Van a tener que tener una política cuidadosa de uso de contraseñas. Es necesario colocar contraseña en todos nuestros dispositivos, el teléfono celular, tablet, computadoras, y utilizar contraseñas seguras. Lo recomendable es que se combinen números y letras, mayúsculas y minúsculas, que sean fáciles de recordar, pero difícil de sustraerlas. ¿Cómo se puede detectar y hacer ante un caso grooming? Una de las principales recomendaciones para detectar si un menor es víctima de grooming u otro tipo de acoso u hostigamiento es prestar atención a sus cambios de conductas o humor. Si un menor, chico, chica, adolescente presenta repentina tristeza, angustia, un descenso en el rendimiento escolar o la necesidad de la soledad, es necesario charlar en confianza para entender qué está ocurriendo, ya que podría estar siendo víctima de alguna de estas situaciones nombradas. Si se detecta un posible caso de grooming, la primera medida que un adulto debería tomar es en charlar con el menor, con la víctima, sin avergonzarla o culparla. Recordemos que la vergüenza del menor es el poder que utiliza el abusador. Por eso debe evitarse la revictimización, es decir, echarle la culpa de lo ocurrido
como así también evitar interrogarlo en diferentes ámbitos y obligarlo a contar muchas veces lo ocurrido. ¿Qué se debe hacer ante un caso concreto de grooming? Denunciar el perfil del acosador en la red. Una de las principales herramientas que brindan las redes sociales es precisamente denunciar los perfiles. De esta forma se puede dejar un precedente, y si otro también lo denuncia, con esto se puede lograr que se le dé de baja la cuenta al abusador y evitar así el que se repita el abuso con otros menores. Limitar la capacidad de acción del acosador al detectar el caso de grooming. ¿Cómo es posible que el acosador haya tenido acceso al equipo y demás? Es recomendable revisarlo, el dispositivo, computadora, tablet, lo que fuere, celular en particular, que es lo que más están utilizando, para evitar algún virus y cambiar las claves de acceso. Revisar y reducir a lo mínimo indispensable los contactos sociales que se puedan tener y configurar la privacidad en cada una de estas redes. Analizar el tipo de delito que se llegó a cometer. No es lo mismo si hubo un encuentro personal o si no se traspasó la web. Estos datos serán importantes a la hora de pensar qué hacer una denuncia policial o judicial. Hacer la denuncia penal, aunque la decisión debe realizarla parte del menor que sufrió el abuso, no se olviden que estamos frente a un delito dependiente de acción privada. Recuerde de que denunciar va a ayudar a generar justicia para la víctima, así también para el resto de los potenciales afectados. Denunciando y logrando que se investigue y penalice, se va a evitar que el abusador continúe perjudicando a otros niños. Importantísimo guardar las pruebas del acoso. Es necesario no borrar conversaciones y fotografiar o capturar la pantalla y almacenar esta información en algún dispositivo. Estas fotografías que fueron enviadas por el acosador pueden proveer datos muy útiles para la investigación. La marca, modelo, la serie de la cámara, la fecha, si fue retocada, los programas utilizados, hacer los datos sobre la computadora donde se la cargó, etc. Muy bien, todo esto es aquello que nosotros lo llamamos como el delito de grooming, tipificado en el artículo 131 del Código Penal. Muchas gracias por su atención y espero tener muchos likes para este video. Gracias y que tengan buen día.